El viento levantaba pequeños remolinos de arena en el desierto de Sonora, mientras Mackay, un hombre Ndí de 42 años, seguía el rastro de un venado herido. La sequía había sido particularmente dura ese año, obligando a su pequeño grupo familiar a moverse constantemente en busca de agua y alimento. Como descendiente de los antiguos apaches chiricahuas, Mackay conocía cada rincón de estas tierras fronterizas entre México y lo que ahora llamaban Arizona. El sol caía implacablemente sobre su piel curtida, vestía pantalones de cuero y una camisa gastada, resultado de años de intercambio con habitantes de los pueblos cercanos. En su cintura colgaba un cuchillo de caza y llevaba su rifle al hombro, una herramienta que había aprendido a valorar por encima de las lanzas que usaban sus ancestros. No debería estar lejos, murmuró para sí mismo mientras examinaba las huellas de sangre en la arena. Su pueblo, los Ndí, a quienes los mexicanos y estadounidenses llamaban despectivamente apaches, había sufrido décadas de persecución. Las políticas de exterminio, las recompensas por sus cabelleras y las constantes guerras habían reducido drásticamente su número. Muchos se habían visto obligados a asimilarse a la cultura mexicana para sobrevivir, abandonando sus tradiciones y lengua. Mackay era uno de los pocos que se aferraba tenazmente a su identidad, enseñando a su familia las costumbres de sus antepasados mientras navegaba entre dos mundos. Al seguir el rastro, algo inusual captó su atención. Un llanto débil, apenas audible sobre el viento. Mackay se detuvo, aguzando el oído. El sonido parecía provenir de un grupo de arbustos resecos y rocas cercanas. Con cautela, rifle en mano, se aproximó lentamente. Lo que encontró lo dejó paralizado. Envuelta en una manta sucia y rasgada, una pequeña criatura lloraba débilmente bajo el sol abrasador. Una niña mestiza, de no más de 6 meses, con la piel enrojecida por el sol y los labios secos por la deshidratación. ¿Quién dejaría a una criatura aquí?, susurró mientras se arrodillaba junto a la bebé. Mackay miró alrededor, buscando alguna señal de los padres, pero solo encontró las huellas de una camioneta que se alejaba hacia el norte. Con cada segundo que pasaba, el llanto de la niña se debilitaba más. Sin pensarlo 2 veces, tomó su cantimplora y mojó suavemente los labios de la pequeña. La niña se calmó momentáneamente, bebiendo con desesperación las gotas de agua. Mackay sabía que no sobreviviría mucho más tiempo en el desierto. «Dagoha», dijo en su lengua materna, tranquilizando a la niña mientras la tomaba en brazos. «Todo estará bien. El venado tendría que esperar». Con la bebé firmemente sujeta contra su pecho, Mackay emprendió el camino de regreso a su campamento. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el desierto de tonos anaranjados y púrpuras. Mientras caminaba, pensaba en su esposa, Nishoni, y en cómo reaccionaría ante esta situación. Habían perdido a su único hijo 3 inviernos atrás, debido a una enfermedad, y desde entonces, un vacío habitaba en su hogar. El campamento consistía en varias tiendas de lona y madera, una adaptación moderna de las viviendas tradicionales apaches. Al llegar, varias miradas se posaron sobre él y la pequeña carga que llevaba. Nishoni salió de su tienda al escuchar el revuelo. Era una mujer de 39 años, de rostro sereno, pero marcado por el dolor. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que Mackay traía en brazos. «¿Qué has traído, esposo?», preguntó con voz temblorosa. «La encontré abandonada en el desierto», respondió Mackay, mostrándole a la niña. «Alguien la dejó para morir». Nishoni se acercó con cautela, extendiendo sus manos hacia la pequeña. Sus dedos acariciaron suavemente la mejilla enrojecida de la bebé, quien respondió con un débil gimoteo. «Está deshidratada y hambrienta», dijo Nishoni, tomando a la niña en sus brazos con naturalidad. «Necesita leche y cuidados de inmediato».
Mientras Nishoni se llevaba a la bebé al interior de la tienda, Tomás, el anciano del grupo, se acercó a Mackay. Su rostro arrugado mostraba preocupación. «¿Sabes lo que significará traer a esa criatura aquí?», dijo en voz baja. «No es de nuestra sangre. Los problemas seguirán a una niña abandonada». Mackay asintió lentamente. El anciano no estaba equivocado. En estos tiempos difíciles, cada boca adicional significaba más presión sobre sus escasos recursos. Además, una niña mestiza entre ellos podría atraer la atención indeseada de las autoridades mexicanas. «No podía dejarla morir, Tomás», respondió Mackay. «Nuestros antepasados nos enseñaron a respetar toda vida». El anciano suspiró, colocando una mano sobre el hombro de Mackay. «Tu corazón es noble, pero debes pensar en nuestro grupo. Mañana deberías llevarla al pueblo más cercano». Esa noche, mientras el campamento dormía, Mackay observaba a Nishoni meciendo a la bebé, que ahora dormía pacíficamente después de haber sido alimentada y aseada. El rostro de su esposa había cambiado. Una chispa que creía extinguida para siempre había vuelto a sus ojos. «Se parece a nuestro hijo», susurró Nishoni, acariciando el cabello oscuro de la pequeña. «Tiene su misma forma de dormir». Mackay se sentó junto a ella, contemplando a la niña. Era cierto que no compartían la misma sangre, pero algo en su interior le decía que este encuentro no había sido casualidad. Los Ndí creían que los caminos de las personas se cruzaban por razones que iban más allá de la comprensión humana. «Mañana debo llevarla al pueblo», dijo finalmente, repitiendo las palabras del anciano. Nishoni levantó la mirada, sus ojos brillantes en la penumbra de la tienda. «Si la llevas allí, ¿qué será de ella? ¿Quién cuidará de esta criatura como nosotros podríamos hacerlo?». La pregunta quedó flotando en el aire. Ambos sabían que en los pueblos cercanos, una niña abandonada enfrentaría un futuro incierto, pasando de mano en mano, quizás terminando en un orfanato sobrepoblado o con familias que solo buscarían beneficiarse de ella. A la mañana siguiente, Mackay preparó su caballo para el viaje al pueblo. La noticia se había extendido por el campamento y varios miembros de la comunidad se habían acercado a ver a la pequeña, algunos con curiosidad, otros con recelo. Nishoni salió de la tienda con la niña envuelta en una manta limpia. Sus ojos estaban enrojecidos, señal de que había pasado la noche llorando. Sin decir palabra, extendió a la bebé hacia Mackay. Fue entonces cuando la pequeña abrió los ojos y miró directamente a Mackay. Eran ojos oscuros, profundos, que parecían contener una sabiduría antigua. La niña extendió su diminuta mano y agarró con fuerza el dedo de Mackay. En ese momento, algo cambió dentro de él. Todos los argumentos lógicos y las preocupaciones prácticas se desvanecieron ante la mirada de esa criatura inocente que se aferraba a él como si supiera que su vida dependía de ello. «Es tuya ahora», dijo Mackay, devolviendo la niña a los brazos de Nishoni, quien rompió a llorar de alivio y alegría. «Es nuestra». Tomás, que observaba la escena desde cierta distancia, negó con la cabeza pero no dijo nada. Sabía que no podía interferir con la decisión de Mackay y Nishoni. Quizás, pensó el anciano, esta niña traería un nuevo propósito a la vida de la pareja que había perdido tanto. «La llamaremos Altsoba», anunció Nishoni, secándose las lágrimas. Significa primera luz del amanecer en nuestra lengua. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, iluminando el campamento con su luz dorada, Mackay supo que acababa de cambiar el destino de 3 vidas para siempre. Lo que no sabía era que esta decisión tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de lo que podía imaginar. 5 años habían transcurrido desde que Altsoba llegó a la vida de Mackay y Nishoni. La pequeña, ahora una niña de brillantes ojos oscuros y cabello negro como la noche, corría entre las tiendas del campamento que se había convertido en su hogar.
Sus risas llenaban el aire, trayendo alegría a un pueblo que había conocido demasiado sufrimiento. «Shisee, mira lo que encontré», gritó Altsoba en una mezcla de español y lengua enendí, sosteniendo orgullosa una pluma de águila mientras corría hacia Mackay, a quien llamaba padre. Mackay sonrió, agachándose para recibir a la niña. Su cabello ahora mostraba hebras plateadas, pero su espíritu seguía siendo fuerte. «Una pluma de águila es un regalo poderoso, hija mía», respondió en su lengua materna, tomando la pluma con reverencia. «El águila ve más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir». La comunidad de Mackay se había trasladado varias veces durante estos años, siempre manteniéndose en los márgenes de la sociedad mexicana. Actualmente acampaban cerca de un pequeño pueblo llamado Santa Rosa, donde ocasionalmente comerciaban con los locales, vendiendo artesanías y comprando suministros que no podían obtener por sí mismos. Altsoba había crecido siendo consciente de su origen diferente. A pesar de su corta edad, entendía que no compartía la sangre de sus padres adoptivos. Los otros niños del campamento, aunque la aceptaban como una más, a veces la miraban con curiosidad cuando creían que ella no se daba cuenta. «¿Por qué tengo la piel más clara que tú, Shisee?», preguntó un día Altsoba mientras acompañaba a Mackay a revisar sus trampas. Mackay guardó silencio por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Siempre había sido honesto con la niña, dentro de lo que su edad le permitía entender. «Porque naciste de otros padres, pero el Gran Espíritu te puso en nuestro camino», respondió finalmente. «Eres nuestra hija no por la sangre, sino por el corazón». Altsoba asintió procesando la información. Para ella, Mackay y Nishoni eran sus únicos padres, los únicos que conocía, y eso era suficiente. La vida en el campamento tenía sus propios ritmos y tradiciones. Altsoba aprendía de Nishoni el arte del tejido de cestas y el bordado, mientras Mackay le enseñaba a leer los rastros de los animales y a conocer las plantas del desierto. Por las noches, el anciano Tomás contaba historias alrededor del fuego, transmitiendo la rica tradición oral de los Ndi. Sin embargo, la paz de esta existencia se vio interrumpida una tarde cuando Mackay regresó apresuradamente del pueblo. «Debemos prepararnos para partir», anunció con urgencia al entrar al campamento. «Han llegado funcionarios del gobierno al pueblo. Están registrando a todas las familias indígenas». El rostro de Nishoni se tensó inmediatamente. Sabían lo que esto significaba. A pesar de las políticas oficiales de inclusión, los pueblos indígenas seguían enfrentando discriminación y marginación. Peor aún, una niña mestiza viviendo con una familia apache sin documentos legales podría ser separada de ellos. «¿Cuándo partiremos?», preguntó Nishoni, ya empezando a guardar sus pertenencias más preciadas. «Al amanecer», respondió Mackay. «Esta noche haremos los preparativos sin llamar la atención». Altsoba observaba la actividad frenética sin comprender completamente lo que sucedía. Sentía la tensión en el aire y eso la asustaba. «¿Por qué nos vamos, Shima?», preguntó a Nishoni, utilizando la palabra Nde para madre. «Me gusta estar cerca del río». Nishoni se arrodilló frente a su hija, tomándola por los hombros con gentileza. «Hay personas que no entienden nuestra forma de vida, pequeña. A veces debemos movernos para mantenernos a salvo». Esa noche, mientras el campamento se preparaba silenciosamente para la partida, un ruido de motores rompió la quietud. Faros de vehículos iluminaron las tiendas y voces autoritarias comenzaron a gritar órdenes en español. «¡Quédense donde están! ¡Autoridades federales!». Mackay salió de su tienda, enfrentándose a un grupo de hombres uniformados. Nishoni mantenía a Altsoba detrás de ella, protectora. Un hombre de aspecto oficial dio un paso adelante, sosteniendo una linterna que dirigió hacia el rostro de Mackay.
Tenemos información de que este grupo mantiene ilegalmente a una menor, declaró con voz firme. Estamos aquí para investigar y, de ser necesario, llevar a la niña bajo custodia del Estado. El corazón de Mackay se aceleró, pero mantuvo su expresión impasible. No hay niños aquí que no pertenezcan a sus familias, respondió en un español claro, resultado de años de necesidad. El oficial hizo un gesto a sus hombres, quienes comenzaron a inspeccionar las tiendas. Uno de ellos encontró a Nichoni y al Soba, quien se aferraba con fuerza a su madre adoptiva. «Aquí está», anunció el hombre, señalando a Al-Soba. «Esta es la niña que buscamos». Al-Soba comenzó a llorar, abrazándose más fuertemente a Nishoni. «¡No! ¡Es mi hija!», gritó Nishoni cuando intentaron separarlas. «No pueden llevársela». El oficial se acercó a Mackay nuevamente. «¿Tiene documentos que prueben la adopción legal de esta niña?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Mackay guardó silencio. No había papeles, no había documentos oficiales. En su mundo, el acto de tomar a un niño como propio no requería de sellos gubernamentales o firmas en papel. «Lo que tenemos es más fuerte que cualquier documento», respondió finalmente. «Hemos sido sus padres desde que era una bebé abandonada en el desierto. Nosotros la salvamos cuando otros la dejaron para morir». El oficial pareció considerar sus palabras por un momento, pero luego endureció su expresión. «La ley es clara. Sin adopción legal, esta niña debe ser puesta bajo custodia del Estado hasta que se determine su situación». Los gritos de Al-Soba se intensificaron cuando uno de los hombres la separó finalmente de Nishoni. La escena desgarraba el corazón de todos los presentes. Incluso algunos de los oficiales parecían incómodos con la situación. «Shima, Shichehe», gritaba Al-Soba, extendiendo sus brazos hacia sus padres mientras era llevada hacia uno de los vehículos. Nishoni cayó de rodillas, sollozando inconsolablemente. Mackay dio un paso hacia su hija, pero inmediatamente dos oficiales le bloquearon el paso. «Si interfiere, tendremos que arrestarlo», advirtió uno de ellos. Con impotencia, Mackay y Nishoni vieron cómo su hija era introducida en un vehículo oficial que luego se alejaba por el camino de tierra, sus llantas levantando nubes de polvo en la noche. El oficial principal se quedó atrás, observando la devastación en los rostros de la pareja. «Si quieren recuperarla, deberán presentarse ante el juez de familia en Hermosillo», dijo, entregándole a Mackay una tarjeta con una dirección. «Traigan toda la documentación que tengan y prepárense para demostrar que pueden proporcionar un hogar estable». Cuando los vehículos se alejaron, un silencio sepulcral cayó sobre el campamento. Los miembros de la comunidad se acercaron a Mackay y Nishoni, ofreciendo su apoyo silencioso. Thomas, quien había observado todo desde las sombras, se acercó a la pareja. «El camino que tienen por delante es difícil», dijo el anciano, «pero no imposible». Mackay miró la tarjeta en su mano, luego a su esposa, que seguía de rodillas, con la mirada perdida en la dirección en que se habían llevado a Al-Soba. «Iré a la ciudad», declaró con determinación. «Haré lo que sea necesario para traerla de vuelta». Nishoni levantó la mirada, sus ojos hinchados por el llanto, pero con un fuego renovado en ellos. «Iremos juntos», respondió, poniéndose de pie. «Es nuestra hija. Lucharemos por ella como los Endí siempre han luchado, hasta el final». A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a asomarse sobre las montañas lejanas, Mackay y Nishoni se preparaban para un viaje diferente al que habían planeado. No huirían esta vez. Se dirigirían al corazón del mundo que tantas veces los había rechazado, armados solo con su amor por Al-Soba y la determinación de recuperarla. El resto de la comunidad decidió permanecer en el lugar hasta su regreso. Les proporcionaron lo poco que tenían:
algo de dinero ahorrado de la venta de artesanías, ropa más presentable para aparecer ante las autoridades y, lo más importante, su bendición. «Los espíritus de nuestros ancestros los acompañarán», dijo Thomas mientras les entregaba un pequeño saquito de cuero con hierbas medicinales. «Para darte fuerza cuando la necesites», añadió, dirigiéndose a Mackay. Mientras se alejaban en el viejo camión que la comunidad compartía, Mackay miró por última vez el campamento que había sido su hogar. No sabía si regresaría o si lo haría con su familia completa, pero una cosa era segura: la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Nishoni sostenía en sus manos la pequeña manta con la que habían encontrado a Al-Soba hace 5 años, el único vínculo tangible que les quedaba con su hija. Sus lágrimas habían cesado, reemplazadas por una determinación férrea. «La encontraremos», susurró, «y esta vez nadie nos la arrebatará». El camino a Hermosillo era largo y lleno de incertidumbres, pero para Mackay y Nishoni era un camino que debían recorrer, no importaba cuán difícil fuera. Su familia estaba incompleta y harían lo imposible por reunirla nuevamente. El edificio de gobierno en Hermosillo se alzaba imponente bajo el sol abrasador de mediodía. Mackay y Nishoni, vestidos con su mejor ropa, se sentían completamente fuera de lugar entre las paredes de concreto y los suelos de mármol pulido. Habían pasado 3 semanas desde que les arrebataron a Al-Soba, 3 semanas de burocracia interminable, formularios incomprensibles y miradas condescendientes. En un banco de madera en el pasillo esperaban ser llamados para su audiencia con el juez de familia. Nishoni apretaba nerviosamente la manta de Al-Soba entre sus manos, mientras Mackay mantenía su mirada fija en la puerta del despacho. «Señor y señora García, pueden pasar», anunció una secretaria utilizando el apellido que habían adoptado para facilitar los trámites. Se levantaron con determinación y entraron a la oficina donde un hombre de mediana edad revisaba documentos tras un escritorio de caoba. El juez Ramírez levantó la vista y les indicó que tomaran asiento. «He revisado su caso», comenzó sin preámbulos. «Entiendo que ustedes han criado a la niña, Al-Soba, durante 5 años sin ningún tipo de documentación legal». «Así es, señor juez», respondió Mackay con voz firme. «La encontramos abandonada en el desierto cuando era una bebé. Le salvamos la vida». El juez asintió lentamente. «No dudo de sus buenas intenciones, señor García, pero la ley es clara. Sin una adopción formal, la niña debe permanecer bajo custodia del Estado hasta que se determine su situación legal». Nishoni se inclinó hacia adelante, su voz temblorosa pero decidida. «Por favor, señor juez, Al-Soba es nuestra hija en todo menos en sangre. Ha crecido conociendo nuestras tradiciones, nuestra lengua. Separarnos le causará un daño irreparable». El juez pareció considerar sus palabras. Tomó un informe de la trabajadora social que había visitado el campamento después del incidente. «Según este informe, ustedes viven en condiciones nómadas, sin residencia fija, sin acceso regular a educación formal o servicios médicos. ¿Cómo pueden garantizar el bienestar de la niña en esas circunstancias?» Mackay sintió que la frustración crecía en su interior, pero se esforzó por mantener la calma. Sabía que un arrebato solo perjudicaría su causa. «Nuestra comunidad ha educado a sus hijos de esta manera por generaciones», explicó. «Al-Soba aprende de la naturaleza, de nuestras tradiciones. Es una niña feliz y saludable. Entiendo la importancia de preservar su cultura», respondió el juez. «Pero también debo considerar lo que las leyes mexicanas establecen como derechos básicos de los niños: educación formal, atención médica regular, una vivienda estable». Un silencio pesado cayó sobre la habitación.
Mackay y Nishoni intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras como solo pueden hacerlo quienes han compartido décadas de vida juntos. «Estamos dispuestos a cambiar», dijo finalmente Mackay, las palabras saliendo de su boca como si cada una costara un esfuerzo enorme. «Si eso significa recuperar a nuestra hija, nos estableceremos en un lugar fijo. Enviaremos a Al-Soba a la escuela». El juez arqueó una ceja, claramente sorprendido por esta declaración. Conocía lo suficiente sobre la cultura apache para entender el enorme sacrificio que estas palabras representaban. «¿Están dispuestos a dejar su estilo de vida tradicional?», preguntó con genuina curiosidad. Nishoni tomó la mano de su esposo, sus ojos brillantes de determinación y lágrimas contenidas. «No abandonaremos nuestras tradiciones, señor juez», respondió, «pero podemos adaptarnos. Nuestro pueblo siempre ha sabido adaptarse para sobrevivir». El juez Ramírez se reclinó en su silla, estudiando cuidadosamente a la pareja frente a él. En sus años de carrera había visto muchos casos de custodia, pero pocos con circunstancias tan particulares como este. Tendría que ver pruebas concretas de ese cambio antes de considerar devolverles la custodia, dijo finalmente. Una residencia fija, planes para la educación de la niña, medios de subsistencia estables. «¿Podemos ver a Al-Soba mientras tanto?», preguntó Nishoni con voz suplicante. «Debe estar asustada, confundida». El juez consultó otro documento en su escritorio. «Según el informe psicológico, la niña pregunta constantemente por ustedes», concedió. «Creo que sería beneficioso para ella. Arreglaré una visita supervisada para mañana». Cuando salieron del despacho, Mackay y Nishoni se sentían a la vez aliviados y abrumados. Tenían una oportunidad, pero el precio era alto. Abandonar el estilo de vida que había definido su identidad durante generaciones. Esa noche, en el modesto hotel donde se hospedaban con los escasos ahorros de la comunidad, discutieron sus opciones. «¿Realmente podemos vivir como los Yoris?», preguntó Nishoni, utilizando el término Ndi para los no indígenas. «¿En una casa fija, con paredes que no se mueven con el viento?». Mackay contemplaba por la ventana las luces de la ciudad, tan diferentes de las estrellas que iluminaban sus noches en el desierto. «No será fácil», admitió. «Pero nuestros antepasados enfrentaron cambios más difíciles y sobrevivieron. Además», añadió, volviéndose hacia su esposa, «no perderemos quienes somos. Llevaremos nuestras tradiciones con nosotros, las mantendremos vivas dentro de esas paredes inmóviles». Al día siguiente, el reencuentro con Al-Soba en el centro de acogida fue emotivo y desgarrador a la vez. La niña corrió hacia ellos tan pronto como los vio, aferrándose a ambos con todas sus fuerzas. «Shima Shiseihe», pensé que no volverían, sollozaba en una mezcla de español y hindi. «Siempre volveremos por ti, pequeña», le aseguró Mackay, conteniendo sus propias lágrimas. «Eres nuestra hija». La trabajadora social que supervisaba la visita observaba la escena con expresión conmovida. Era evidente el vínculo profundo que unía a esta familia poco convencional. Durante la hora que les permitieron estar juntos, Al-Soba les contó sobre su vida en el centro, las otras niñas, las maestras, las comidas extrañas, los horarios rígidos. A pesar de que todos la trataban bien, se sentía como un pájaro enjaulado, anhelando el cielo abierto del desierto y las historias alrededor del fuego. Antes de despedirse, Mackay y Nishoni le explicaron lo mejor que pudieron, adaptándose a su comprensión infantil, que estaban trabajando para llevarla de vuelta con ellos, pero que tomaría tiempo y paciencia. «Cuando volvamos a estar juntos, algunas cosas serán diferentes», explicó Nishoni con gentileza. «Quizás vivamos en una casa como las del pueblo y tal vez vayas a la escuela con otros niños». Los ojos de Al-Soba se abrieron con sorpresa. «¿Ya no volveremos con la comunidad?», preguntó confundida. Mackay se arrodilló para quedar a su altura,
mirándola directamente a los ojos. Nuestra comunidad siempre estará con nosotros, Altsoba, no importa dónde vivamos, le aseguró. Lo importante es que estemos juntos, como familia. ¿Entiendes eso? La niña asintió lentamente, procesando la información con una madurez sorprendente para sus 5 años. Lo entiendo, Shisehe. Mientras estemos juntos, todo estará bien. Cuando se separaron nuevamente, fue menos traumático que la primera vez, sostenidos por la promesa de futuras visitas y la esperanza de una reunificación permanente. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de un abogado pro bono que se interesó en su caso, Makai y Nishoni comenzaron a navegar el complicado proceso legal para obtener la custodia de Altsoba. Consiguieron trabajo en un taller de artesanías en las afueras de Hermosillo, donde sus habilidades tradicionales eran valoradas. Alquilaron una pequeña casa cerca del borde de la ciudad, con suficiente espacio al aire libre para no sentirse completamente desconectados de la naturaleza. Investigaron escuelas primarias donde Altsoba pudiera eventualmente estudiar. Mientras tanto, la comunidad Ende se había trasladado temporalmente más cerca de Hermosillo para brindarles apoyo. Algunos miembros, incluyendo al anciano Thomas, los visitaban regularmente, trayendo consigo las noticias del grupo y ayudándoles a mantener viva la conexión con sus tradiciones. 6 meses después de aquel día fatídico en que les arrebataron a Altsoba, Makai y Nishoni se presentaron nuevamente ante el juez Ramírez. Esta vez llevaban consigo un grueso expediente, contratos de trabajo, recibo de alquiler de su pequeña casa en las afueras de Hermosillo, una carta de preaceptación de la escuela primaria local para Altsoba e incluso certificados de un curso de paternidad responsable que habían completado por recomendación de su abogado. El juez revisó los documentos con expresión impasible, mientras Makai y Nishoni esperaban en silencio, sus corazones latiendo aceleradamente. Han hecho cambios significativos en su vida, reconoció finalmente el juez, levantando la mirada. Y los informes de las visitas supervisadas son todos positivos. La niña claramente los reconoce como sus padres. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Nishoni. También tengo aquí los informes de la trabajadora social que visitó su nueva residencia, continuó el juez, y de la psicóloga que ha evaluado a Altsoba durante estos meses. Makai apretó la mano de Nishoni, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. Sin embargo, añadió el juez, y esa simple palabra hizo que el tiempo pareciera detenerse. Hay aspectos legales que aún debemos resolver. Necesitamos establecer una identidad oficial para la niña, con certificado de nacimiento y registro adecuado. Haremos lo que sea necesario, señor juez, respondió Makai con firmeza. El juez Ramírez los miró detenidamente antes de tomar su decisión. Les concederé la custodia provisional de Altsoba, mientras continuamos con el proceso de adopción formal, anunció finalmente. Podrán llevarla a casa hoy mismo, pero deberán presentarse mensualmente para seguimiento con servicios sociales durante el próximo año. La alegría que sintieron Makai y Nishoni en ese momento era indescriptible. Después de medio año de lucha incansable, por fin podrían recuperar a su hija. Esa misma tarde, en el centro de acogida, la trabajadora social ayudaba a Altsoba a recoger sus escasas pertenencias. La niña apenas podía contener su excitación. ¿De verdad voy a casa hoy?, preguntaba una y otra vez, saltando de alegría. Sí, pequeña, respondió la trabajadora con una sonrisa. Tus padres vendrán por ti en cualquier momento. Cuando Makai y Nishoni llegaron, Altsoba corrió hacia ellos como una flecha, lanzándose a sus brazos con tal ímpetu que casi los derribó. Los tres se fundieron en un abrazo que parecía querer compensar todos los meses de separación. Vamos a casa, hija, dijo Nishoni, con voz quebrada por la emoción.
En el camino hacia su nueva vivienda, Altsova observaba con curiosidad por la ventanilla del autobús. La ciudad, con sus edificios y calles pavimentadas, era un mundo completamente diferente al desierto donde había crecido. ¿Extrañas el campamento?, preguntó Mackay, notando su mirada. Altsova asintió lentamente. «Extraño las estrellas por la noche», respondió con la sinceridad propia de los niños. «Aquí hay demasiadas luces y no se ven bien». Mackay sonrió con comprensión. «Te prometo que encontraremos un lugar donde podamos ver las estrellas», le aseguró. «Y visitaremos a la comunidad tan a menudo como podamos». La casa que habían alquilado era modesta pero acogedora. 2 habitaciones, una pequeña cocina, un patio trasero donde Nishoni había comenzado un jardín con plantas medicinales tradicionales. Habían decorado las paredes con tejidos y artesanías Ndi, creando un espacio que, aunque diferente al campamento, mantenía vivo el espíritu de su cultura. Al entrar, Altsova exploró cada rincón con curiosidad infantil, maravillándose ante cosas que para otros niños serían comunes. Un grifo que daba agua con solo girarlo, interruptores que encendían luces, una estufa que no necesitaba leña. «Este será tu cuarto», anunció Nishoni, mostrándole una pequeña habitación que habían preparado especialmente para ella, con una cama cubierta por una colcha de colores brillantes y un estante con algunos libros y juguetes sencillos. Esa noche, después de cenar, los 3 salieron al patio trasero. Mackay había construido un pequeño círculo de piedras donde encendió un fuego modesto, similar a los que hacían en el campamento. «Cada noche encenderemos el fuego», explicó a Altsova, «para recordar quiénes somos, de dónde venimos». Sentados alrededor de las llamas, Mackay comenzó a narrar una historia tradicional Ndee, la misma que su padre le había contado a él cuando era niño. Era la historia de Coyote, quien robó el fuego para dárselo a los humanos. «El fuego nos da calor y luz en la oscuridad», concluyó, «como el amor de una familia nos sostiene en los tiempos difíciles». Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos y ajustes. Mackay y Nishoni se adaptaban al ritmo de la ciudad, a los horarios fijos, a las responsabilidades de sus nuevos trabajos. Altsova se preparaba para comenzar la escuela, una experiencia que la llenaba tanto de entusiasmo como de temor. Un domingo, recibieron la visita de Thomas y otros miembros de la comunidad. Fue un día de alegría y nostalgia, con música, comida tradicional y muchas historias compartidas. Para Altsova, ver a los demás niños del grupo fue como recuperar una parte perdida de sí misma. «¿Cuándo volveremos con ellos?», preguntó a Mackay cuando los visitantes se marchaban. La pregunta pesó en el corazón de Mackay. Sabía que su decisión de establecerse en la ciudad había sido necesaria para recuperar a Altsova, pero también entendía la añoranza que la niña sentía por la vida que habían dejado atrás. «El camino que hemos tomado es diferente al que conocíamos», respondió con honestidad. «Pero no significa que hayamos abandonado a nuestra gente. Somos como el río que cambia su curso, pero sigue siendo el mismo río». «¿Y si el río quiere volver a su cauce original?», insistió Altsova, con una sabiduría que sobrepasaba sus años. Mackay miró a su hija con una mezcla de orgullo y melancolía. En muchos sentidos, ella representaba el futuro de su pueblo, una generación que tendría que encontrar su lugar entre el mundo tradicional y el moderno. «A veces el río no puede volver exactamente por donde pasó antes», respondió, «pero puede encontrar nuevos caminos que lo lleven a lugares similares». A medida que pasaban los meses, una rutina se estableció en su nueva vida. Altsova comenzó la escuela primaria, donde inicialmente enfrentó dificultades por su limitado español formal y las diferencias culturales, pero pronto comenzó a destacarse, especialmente en arte y ciencias naturales.
Mackay y Nishoni asistían fielmente a las reuniones escolares, a veces sintiéndose fuera de lugar entre los otros padres, pero siempre presentes y comprometidos. Los fines de semana a menudo viajaban a las afueras para visitar a la comunidad, que seguía manteniendo su estilo de vida seminómada, aunque ahora con un territorio más reducido debido a las presiones externas. Estos encuentros eran vitales para mantener viva la conexión con sus raíces. Una tarde, mientras Al-Soba hacía sus tareas escolares en la mesa de la cocina, levantó la mirada con expresión pensativa. En la escuela, la maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia, comentó. Yo dibujé a ustedes dos, pero también a Thomas y a todos los demás del campamento. Algunos niños se rieron y dijeron que eso no era una familia normal. Nishoni dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a su hija. ¿Y qué les respondiste?, preguntó con suavidad. Les dije que mi familia es como el cielo nocturno, respondió Al-Soba con una sonrisa. Algunas estrellas están más cerca y brillan más fuerte como ustedes. Pero todas las demás estrellas también son parte del mismo cielo, como toda nuestra comunidad. Mackay, que escuchaba desde el umbral de la puerta, sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. A pesar de todos los cambios y dificultades, habían logrado transmitir a Al-Soba lo más valioso de su herencia: el sentido de pertenencia, la conexión con algo más grande que uno mismo. Un año después de recuperar a Al-Soba, Mackay y Nishoni regresaron al juzgado para la audiencia final de adopción. Esta vez, Al-Soba los acompañaba, vestida con un vestido sencillo pero adornado con motivos tradicionales en D que Nishoni había bordado cuidadosamente. El juez Ramírez, que había seguido su caso durante todo este tiempo, los recibió con una sonrisa que rara vez mostraba en la sala. «He revisado todos los informes», comenzó. «La trabajadora social, la escuela, los médicos, todos concuerdan en que Al-Soba está prosperando bajo su cuidado. Y lo más importante, es evidente el amor y la dedicación que le brindan». Tomó un documento de su escritorio y estampó su firma con determinación. «Por la autoridad que me confiere la ley, declaro que Al-Soba García es oficialmente su hija, con todos los derechos y protecciones que ello implica». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Nishoni mientras abrazaba a su hija, ahora legalmente suya. Mackay, siempre más reservado con sus emociones, no pudo evitar que sus ojos se humedecieran también. «Gracias, señor juez», dijo con sincera gratitud. «No sabe lo que esto significa para nosotros». El juez Ramírez asintió, y por un momento su máscara profesional pareció deslizarse, revelando al hombre detrás de la toga. «He aprendido mucho con su caso, señor García», confesó, «sobre el significado de la familia, sobre la importancia de las raíces culturales. Les deseo toda la felicidad del mundo». Al salir del juzgado, una pequeña sorpresa los esperaba. Thomas y varios miembros de la comunidad estaban allí, formando un semicírculo frente a las escaleras. Al verlos, comenzaron a cantar suavemente un canto tradicional de bendición y celebración. Al-Soba corrió hacia ellos, siendo recibida con abrazos y risas. Mackay y Nishoni se unieron, formando por un momento una isla de tradición en D, en medio de la moderna ciudad. «Hemos venido a celebrar», anunció Thomas cuando terminó el canto, «y también a compartir noticias». El anciano les explicó que, tras muchas deliberaciones, la comunidad había decidido establecerse de manera más permanente en un terreno a las afueras de la ciudad. No abandonarían completamente su estilo de vida tradicional, pero reconocían la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos para sobrevivir como pueblo. «Su lucha nos ha inspirado», dijo, mirando con respeto a Mackay y Nishoni. «Nos han mostrado que es posible mantener nuestras tradiciones vivas incluso mientras nos adaptamos al mundo que nos rodea». Mackay sintió una emoción profunda ante estas palabras. Su decisión personal, tomada por amor a su hija,
había tenido un impacto mucho mayor del que jamás hubiera imaginado. Además, continuó Tomás con una sonrisa, hemos pensado que sería bueno tener a la familia reunida nuevamente. El terreno es lo suficientemente grande para todos, incluidos ustedes, si desean unirse a nosotros. La propuesta los tomó por sorpresa. Durante el último año se habían esforzado tanto por adaptarse a la vida urbana que la posibilidad de un regreso, aunque modificado, a su comunidad parecía un sueño lejano. ¿Podemos, Shisei?, preguntó Al-Soba, sus ojos brillantes de esperanza. ¿Podemos vivir con todos de nuevo? Makai miró a Nishoni, quien asintió imperceptiblemente. Ambos habían hecho sacrificios enormes por su hija, y aunque habían encontrado cierta paz en su nueva vida, la llamada de su comunidad era poderosa. Lo consideraremos cuidadosamente, respondió Makai a Thomas, pero creo que mi corazón ya conoce la respuesta. Esa noche, después de una celebración con comida, música y danzas tradicionales, Makai, Nishoni y Al-Soba regresaron a su pequeña casa en la ciudad. Sentados en el patio trasero, alrededor del fuego que habían encendido religiosamente cada noche durante el último año, contemplaban las estrellas que apenas se vislumbraban entre las luces urbanas. ¿Recuerdas cuando te encontré en el desierto?, preguntó Makai a Al-Soba, quien asintió, aunque sus recuerdos de ese día eran más historias contadas que memorias propias. Te dije, es tuya ahora, a tu madre, y ella lloró porque sabía que nuestras vidas cambiarían para siempre. Y cambiaron, añadió Nishoni, acariciando el cabello de su hija, de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Al-Soba los miró a ambos con sus ojos oscuros y profundos, que parecían contener una sabiduría ancestral. Pero seguimos siendo familia, dijo con sencillez, y ahora podemos volver con nuestra gente, ¿verdad? Makai sonrió, mirando las llamas danzantes que, como su pueblo, se adaptaban constantemente a las corrientes del aire sin perder su esencia. Sí, pequeña, respondió. Volvemos a casa, pero llevando con nosotros todo lo que hemos aprendido, como el águila que regresa a su nido después de volar por cielos desconocidos. Mientras las últimas brasas del fuego se consumían, los tres permanecieron unidos en un abrazo silencioso, conscientes de que su historia, como la de su pueblo, era una de resistencia y adaptación. Una historia de tradiciones que sobreviven no por mantenerse inalterables, sino por evolucionar mientras conservan su núcleo esencial. En el horizonte, más allá de las luces de la ciudad, las montañas se recortaban contra el cielo nocturno, testigos silenciosos de generaciones de Ndé que habían enfrentado cambios y desafíos similares. Y en algún lugar entre esas montañas, una nueva comunidad comenzaba a formarse, una que honraba el pasado mientras miraba hacia el futuro con esperanza. Para Al-Soba, que había comenzado su vida abandonada en la arena del desierto, el círculo se completaba. Había encontrado no solo una familia que la amaba incondicionalmente, sino también un pueblo al que pertenecía, una historia que ahora era también suya. Y mientras las estrellas giraban lentamente en el cielo nocturno, siguiendo el mismo patrón que habían seguido durante milenios, la familia García Ndí se preparaba para un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que, como los anteriores, estaría lleno de desafíos y adaptaciones, pero también de amor, tradición y la inquebrantable fortaleza que habían heredado de sus ancestros. Porque al final, como Makai había enseñado a Al-Soba, eran como el río que cambia su curso, pero sigue siendo el mismo río. Y ahora ese río fluía de regreso hacia sus orígenes, enriquecido por todas las tierras que había atravesado en su viaje.